días a todos. Si tengo los slides, puedo mostrarles un poco lo que estamos haciendo en Garage Lab, pero la idea es contarles cómo surgió este proyecto y de qué manera fuimos abordando distintos problemas, entre ellos lo que nos interesa sobre gobierno abierto y datos públicos. Una introducción para entender nuestra manera de enfocar los problemas y también el marco en el cual empezamos a trabajar, ¿no? en Argentina. Básicamente lo que nos interesa y nos interesaba desde hace muchos años hacer era tener algún impacto en transformar el perfil productivo de Argentina, entendiendo que estamos viviendo una época en la cual las industrias intensivas en conocimiento y la economía del conocimiento genera oportunidades muy grandes para los países de insertarse en cadenas de valor globales, pero no necesariamente formar parte de esas cadenas de valor asegura tener eslabones valiosos dentro de esa cadena. Y un poco la perspectiva que teníamos es que Argentina no estaba aprovechando esa cadena de valor global y más bien se estaba quedando con eslabones poco valiosos de esa cadena, y que para poder ocupar eslabones más valiosos había que pensar bastante fuertemente en tecnologías emergentes de crecimiento exponencial, en el cruce entre esas tecnologías y sobre todo en abordar problemas de alto impacto. Entonces, a partir de esas premisas empezamos a trabajar con un mapa de problemas y de tecnologías, y empezamos a juntar gente que hace cosas dentro de esos campos, muy variada, con capacidades muy variadas, y armamos una comunidad. Algunos problemas concretos que nos interesan y en los que hemos hecho algo son, por ejemplo, los problemas de sostenibilidad ambiental, integración de la base de la pirámide y gobierno abierto. Para nosotros gobierno abierto es una enorme oportunidad, es un problema emergente porque hay un montón de tendencias que convergen para que esa oportunidad sea muy grande. Algunas de ellas son el crecimiento en la generación de datos, la velocidad, digamos, de procesamiento de las tecnologías de esos datos, el crecimiento también de las herramientas que pueden explorar, descubrir y modelar esos datos, y sobre todo la necesidad que tienen los estados de eficientizar a través de la publicidad de su gestión y también internamente generar incentivos para que una gestión que se muestre es una gestión que de alguna manera tiene que ser mejorada y expuesta, y eso compromete también a los funcionarios. Y todas esas tendencias nos mostraban que era un problema que valía la pena abordar. Dentro de las tecnologías emergentes también no nos interesa solamente lo que tiene que ver con datos, sino otras tecnologías, aunque no voy a hablar muy en detalle de esto porque se me iría bastante el tiempo de la charla, pero sí para que tengan un marco de que no hacemos solo cosas que tienen que ver con datos, y que estamos viviendo un movimiento en el cual las explosiones en estas tecnologías emergentes también van más allá de los bits, llegan a los átomos, a las neuronas y a los genes, y esto también es un modo de mostrarles en qué contexto estamos trabajando. Y los perfiles que integran nuestra comunidad no tienen solamente que ver con programadores o gente que construye ingenierilmente las cosas, sino también con gente que las diseña, las conceptualiza, las modela, y también con gente que conoce específicamente algunos problemas, que se ha pasado mucho tiempo trabajando en esos problemas y que a la hora de abordarlos es fundamental incorporarlos a los grupos de trabajo. Este es un ejemplo de para lo que nosotros es gobierno abierto. Manuel Aristarán, un programador que vivía en Bahía Blanca, un día decidió que digamos, se daba cuenta que el sitio de la municipalidad de su ciudad publicaba las órdenes de compra, pero lo hacía de una manera en donde era imposible explorar realmente qué pasaba con esas órdenes de compra, con los proveedores, con las estadísticas. Era un sitio pensado más que nada para que el que ya sabía lo que estaba buscando lo encontrara, pero nada más que eso. Y entonces empezó a scrapear esos datos, empezó con un navegador automático extraerlos, armó una base de datos y los republicó. Y lo único que hizo fue exponer de otra manera la información que el gobierno ya estaba exponiendo, o el municipio.
Sin embargo, esa manera y esa apertura generó bastante impacto local y también después nacional, y de alguna manera es un caso muy emblemático de lo que la sociedad civil o un programador independiente de cualquier otra organización, un chico en su casa trabajando con su computadora, puede hacer y el impacto que puede generar. Empezó a ser usado esta herramienta por los mismos concejales del municipio, se hicieron eco los medios también, y empezó a marcar la agenda de la ciudad. Lo que pasaba en las compras también es parte de los intereses de la ciudad, y bueno, es un caso de la perspectiva en que nosotros vemos gobierno abierto, una oportunidad que no necesita ni de apoyos, ni de, digamos, en principio, un financiamiento específico para poder hacerse, y que puede tener mucho impacto. Otro ejemplo, un trabajo que hicimos con la Fundación Poder Ciudadano. Ellos venían trabajando en explorar, o sea, en utilizar las fuentes que informan sobre el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales, y también digamos, faltaba poder mostrar esos datos, poder modelarlos y poder generar una herramienta de exploración que tenga a todos los donantes de alguna manera explorables, buscables y accesibles, ¿no? Los donantes de las campañas, sean personas jurídicas o físicas, los montos, los partidos. De alguna manera, esta base de datos es una base de datos muy importante para entender la estructura de los partidos políticos en Argentina y también el modo en que se financian. Y este proyecto que hicimos el año pasado resume también algunas de las cosas que nos interesan hacer converger en este tipo de iniciativas. Y en este caso, como a nosotros nos interesa identificar problemas de alto impacto, pensamos que en Argentina no había un problema en el que todos estuvieran de acuerdo que el impacto es muy grande y que la dificultad para resolverse también es muy grande, que es el problema de la contaminación de la cuenca del Riachuelo. Veíamos que, además de que ese problema es crónico en Argentina, había una oportunidad muy grande, que es la condena que sufrió el Estado a sanear la cuenca del Riachuelo. Histórico fallo de la Corte Suprema, por el cual el Estado no tiene que resarcir los daños solamente, sino sanear el medio ambiente. Es una condena ambiental. Y en ese espacio la sociedad civil también formó un cuerpo colegiado que participa de la causa Mendoza, a partir de la iniciativa de Beatriz Mendoza y un grupo de vecinos de Doc Sud, que llevaron este caso en sucesivas instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Y se nos presentaba ahí la oportunidad de poder trabajar con la sociedad civil, y bueno, y lo hicimos. Y nuestro propósito con este proyecto era poder darle representación a lo que sucede en un territorio tan complicado, con poblaciones tan vulnerables y con situaciones tan extremas en lo que es salud ambiental, salud humana y problemas vinculados con la contaminación de las industrias, los basurales y los lugares donde vive la gente. Hicimos este mapa donde geolocalizamos a todas esas industrias, donde detallamos la estructura productiva que tienen y el impacto ambiental que tienen. También trabajamos sobre los basurales, hicimos un piloto en donde, a través de las imágenes satelitales de Google Earth, logramos mostrar la evolución de la superficie de un basural a lo largo del tiempo. Y después hicimos un relevo, digamos, utilizamos los datos que existían sobre los barrios más vulnerables de la zona y los geolocalizamos. Este es un proyecto que sigue en marcha y que sigue evolucionando, integrando otras fuentes de datos y también logrando que Acumar, que es la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, nos empezara ahora a proporcionar a través de un web service los datos y podamos actualizar directamente la plataforma. Así que es un caso que nos gustó mucho hacer y nos parece que es emblemático de este tipo de enfoques, ¿no? Bueno, no voy a detallar entonces el resto de las cosas que hacemos, aunque les muestro algunas imágenes de lo que hacemos a nivel de prototipado y a nivel de infraestructura en nuestro espacio, que es como un hackerspace. Y bueno, gracias.